pidieron de hacer una presentación breve sobre la coyuntura mundial y la coyuntura del continente latinoamericano, y sobre todo insistiendo sobre nuestros desafíos, lo que en esta coyuntura son las tareas más urgentes, más necesarias que tenemos que hacer para hacer avanzar la lucha por la emancipación de los pueblos. Así que para hacer eso, por supuesto, es una tarea compleja, y yo voy a lanzar algunas ideas, sobre todo para solicitar reflexión colectiva, solicitar inquietudes, como decía Adolfo, para realmente alimentar la reflexión colectiva que vamos a desarrollar durante esos 2 días, 3 días, 2 días. Así que para hablar de la coyuntura actual, lo voy a hacer en 4 dimensiones. Primero vamos a mirar lo que llaman la crisis mundial, sobre todo a partir del 2007. Realmente, a partir del 2007 hay una situación nueva. Bueno, hay que tomar cuidado también con la palabra crisis. Hay un caricaturista español que dice, bueno, la operación fue muy exitosa, tomaron como crisis lo que es una intensificación del viaje, ¿no? Así que también la palabra crisis es una palabra que tenemos que cuestionar. Pero realmente hay una nueva situación a partir del año 2007, que nació con la crisis del subprime en Estados Unidos, que ha cambiado bastante elementos importantes a nivel de la economía mundial, y por supuesto no es una crisis solamente económica, es una crisis global, una crisis estructural, una crisis sistémica y una crisis de civilización. Así que vamos a mirar rápidamente lo que considero como las características básicas de esa crisis y lo que tiene como novedad en la situación mundial actualmente. En la segunda parte vamos a analizar rápidamente las respuestas de las fuerzas dominantes a esta crisis. Los imperialismos, las oligarquías mundiales, las clases dominantes locales, cómo responden a esta crisis y cuáles son las nuevas estrategias que se están desarrollando. Y por supuesto la economía verde es una de esas estrategias muy importantes. Por eso el momento del 2020 es un momento sumamente importante para acumular movilizaciones, pero también para contrarrestar el discurso dominante y los nuevos conceptos que tratan de difundir y de seducir para seducir a los pueblos, ¿no? En la tercera parte vamos a mirar nuestras movilizaciones, porque realmente una de las características básicas de la nueva coyuntura política en América Latina son olas muy importantes de movilizaciones populares durante los 30, 40 últimos años, y que han cambiado elementos importantes en el escenario global, ¿no? Claro, con especificidades distintas en algunos países, etc. Y la última parte va a ser una mirada rápida a lo que podríamos llamar nuestros desafíos, las tareas más urgentes. Así, la situación que nace a partir del 2007 es una situación que rompe un poco el curso de la dominación a nivel mundial, y muchas veces los economistas comparan la situación del 2007 con la depresión, la gran crisis del año 1929, y realmente a partir del 2007 conocemos una crisis primero financiera que muy rápidamente contamina a los sectores y está generalizada a los sectores de la economía, y esta situación está muy relacionada con las estructuras básicas del sistema capitalista, ¿no? Es una crisis de sobreproducción, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sector automotriz, el mundo tiene una capacidad de producir 30 millones de carros más por año que la capacidad que hay de comprar carros, ¿no? Es una crisis de sobreproducción, pero también uno de los elementos centrales de esa crisis es la financiarización, lo que Samir Amin llama la financiarización, es decir, una desconexión creciente entre la esfera financiera y la esfera productiva, ¿no? Un apetito de ganancias, de sobreganancias, de multiplicar las ganancias,
y de acelerar el proceso de crecimiento de las ganancias, que ha creado un sistema totalmente artificial a nivel de las finanzas. Cuando la economía crece, la producción material de riquezas crece a 2-3%, y las finanzas generan ganancias de 30-40%. Y eso a raíz de unas operaciones artificiales de multiplicación de productos financieros y de captación cada vez más de la riqueza creada colectivamente por los trabajadores por empresas financieras. Y eso es evidente en todas las economías del norte, esa desconexión creciente entre las ganancias financieras y la tasa de crecimiento de la economía. Y ese proceso, por supuesto, para contrarrestar la reducción de la tasa de ganancia, lleva a situaciones totalmente absurdas desde el punto de vista de la racionalidad, donde realmente para generar esas ganancias hay todo un proceso de aceleración de la destrucción, del proceso destructivo, porque el capitalismo ahora tiene un potencial destructivo que se está manifestando de múltiples formas: destrucción de la vida, destrucción de la naturaleza, destrucción de los trabajadores, destrucción de los ecosistemas, destrucción de las civilizaciones, ¿no? Y es el elemento básico del momento que estamos viviendo, es ese despliegue de ese potencial destructivo del capitalismo que se manifiesta y que golpea muy duramente a nuestros pueblos. Así que, por supuesto, dentro del capitalismo, la lógica básica es la lógica de las ganancias, la lógica de la multiplicación de las ganancias y la lógica de obtener la ganancia máxima. Y para obtener esa ganancia máxima, por supuesto, todo el resto es secundario y la ganancia es el centro de la cosa. Y esto entramos, como sabemos, en todo un discurso de fundamentalismo del mercado, pero que esconde las relaciones de fuerzas y las relaciones de explotación generada por la dominación capitalista, ¿no? Por supuesto, esta situación desde 2007 crea desequilibrios en el sistema de dominación, y esos desequilibrios se manifiestan, por ejemplo, por una reducción de la tasa de crecimiento global. Estamos en una situación donde prácticamente hay un crecimiento muy reducido a nivel global, 1-2%, y se manifiesta también por una reducción brutal del flujo de exportaciones, ¿no? Por primera vez durante los 50 últimos años, a una caída espectacular de las exportaciones. Se manifiesta también por un desempleo masivo, ¿no? Y también se manifiesta por nuevas olas de crisis de endeudamiento, porque una de las soluciones que dieron a la crisis fue de pagar a los bancos una cantidad enorme de plata, y por supuesto 2-3 años después tenemos un endeudamiento público insostenible que hace que los estados ya no pueden funcionar, como lo vemos por ejemplo en Grecia, en países en Estados Unidos y también en muchos países europeos. Por supuesto, este sistema de endeudamiento también está muy relacionado con el modelo de consumo que están imponiendo al mundo. Ignacio Ellacuría, algunos días antes de ser asesinado, decía que el modelo de consumo que prevalece en Estados Unidos es un modelo inmoral, porque es un modelo que primero hace un despilfarro terrible de los recursos de la tierra, y es un modelo que no se puede generalizar. Es un modelo que justifica una relación de captación, de depredación y de utilización de los recursos de la tierra por una minoría, ¿no? No se puede generalizar. Físicamente incluso no se puede generalizar, ¿no? Y por supuesto esta inmoralidad se manifiesta también bajo nuevas modalidades de destrucción, y también vemos que desde 2007 hay una situación más grave para las capas pobres, no solamente en los países ricos, pero también en los países llamados pobres. Es decir, que hay un proceso de polarización terrible, brutal, de riquezas dentro de los países llamados desarrollados
y también dentro de nuestros países, ¿no? Una polarización enorme y una polarización que, por ejemplo, se manifiesta por el crecimiento de un fenómeno totalmente inaceptable que es el hambre, ¿no? Jean Ziegler, que trabajaba en Naciones Unidas sobre el problema de la nutrición y de la alimentación, decía que un niño que muere de hambre hoy es un niño asesinado, porque no hay ninguna justificación para que un niño se muera de hambre hoy. Estamos en una situación de abundancia en términos de producción de alimentos y a pesar de eso vemos un crecimiento de la cantidad de personas que mueren de hambre, un crecimiento de la cantidad de niños que mueren de hambre. Situación totalmente inaceptable, situación que no podemos aceptar y que tenemos el deber de luchar para cambiar lo más rápidamente posible. Hace consecuencias terribles para nuestros pueblos en desempleo, miseria, hambre, desnutrición, incapacidad de sostener los ciclos de escolaridad, los sistemas de salud que se están quebrando y también una caída de muchos de los sistemas de seguro social, de política social que habían construido a partir de los años 45, destruyendo mucho de lo que habíamos ganado, ¿no? Desde la lucha de los pueblos en términos de mejoría de condiciones de vida y de mejoría de condiciones de trabajo.